Uribismo, fascismo y uribestialismo. Análisis crítico de una cucuteña que creció en la frontera con Venezuela. Bienvenidos a este nuevo espacio, que es una especie de columnas o artículos que voy a escribir y los voy a compartir con todos ustedes. Pónganse cómodos y traigan a su tía uribista. Me encuentro en una zona muy uribista y antipetrista, Cúcuta, norte de Santander. Tuve amigos uribistas, parejas uribistas, pero a medida que fue creciendo mi conciencia y mis conocimientos sobre la política, me fui quedando sin amigos, sin familia, sin muchos conocidos con los que compartía de vez en cuando, sin trabajo en el sector privado porque me esculcaban las redes y veían mi obsesión por Petro presidente desde el 2013 y mis publicaciones antiuribistas desde que abrí mi primer Facebook en el 2008. También me quedé sin novio y sin esposo, pues una contestataria, rebelde, irreverente, ya con una mezcla de ideas feministas y de izquierda en construcción, con un muy marcado sentido de la justicia, difícilmente podía yo encajar en esta ciudad de los hornos crematorios en Juan Frío. La ciudad del iguano, del famoso Surca de Carora, de Luis el Pulpo de San Luis, de los rumores de los sótanos de la Alejandría, donde al parecer descuartizaban gente viva en cuartos de acero para que no se escucharan los gritos. La ciudad de las historias de los temidos cambistas o del alcalde preso que gobernaba desde la cárcel. Ciudad donde muchos se hacen llamar ramiristas por Ramiro Suárez, el alcalde preso. También la ciudad donde muchos se enriquecieron con las tarjetas Cadivi y los famosos carrusel de las exportaciones por medio de comercializadoras que montaban desde la frontera y con las que por años robaron a Venezuela. Mientras al mismo tiempo estos comerciantes decían que Chávez era un maldito comunista, que estaba acabando con el país. Pero cuando el gobierno venezolano les cerró el bolsillo roto, ahí sí que lo odiaron aún más. Norte de Santander, departamento que elige por 5 periodos consecutivos como gobernador a un presunto corrupto, sabiendo que de ser ciertas todas las denuncias y cosas de las que se le acusan resultaría siendo el causante de la miseria en la que se encuentran nuestros campesinos, zonas rurales y nuestra red de hospitales en estado de emergencia, por tanto robo de los recursos de la salud. Extrañamente, todas estas denuncias, procesos y la cantidad de investigaciones aún abiertas nunca prosperan. Es tan grande el poder de esta magia, dije magia, no mafia, que antes de inscribirse en la registraduría al señor William Villamizar casi lo inhabilitan por estos líos, pero algo mágico sucedió, nada pasó, se inscribió y ganó con 260,000 votos, su tercer mandato. William Villamizar, ¿le suena ese nombre, cierto? Sí, es el protagonista de las denuncias del asesinado Jaime Vázquez, como también el protagonista de las memorias del muerto de Daniel Coronel. Cúcuta, mi linda ciudad de identidad confusa, donde vi incluso algunas víctimas del paramilitarismo defendiendo la limpieza social, aun cuando habían encontrado algún familiar o algún conocido a pedazos en bolsas negras. A ese nivel de ignorancia y de indolencia estuvimos o estamos en la Perla del Norte, donde hoy en día también vemos al gremio de empresarios del calzado odiando a Petro pero beneficiándose de la apertura de la frontera. Como bien lo mencionó el presidente hace unos meses, nuestra ciudad fue donde más bajó la pobreza monetaria urbana, un 6.9% del total de la población en su primer año de gobierno, pero a su vez la primera ciudad donde menos votación sacó el primer mandatario progresista en Colombia. Pero el poder de la reflexión es un poder inmenso que no te lo derriba nadie y que te permite ser un buen observador y analítico de todo lo que sucede a tu alrededor. Pobre de aquellos que nunca reflexionan sobre nada, nunca reflexionarán sobre sí mismos realmente. Sin embargo, para lo que sí me sirvió haber nacido en esta hermosa ciudad y departamento fue para analizar este fenómeno tan extraño y aberrante del uribismo, o como yo le llamé en mis primeros videos, el uribestialismo. Desde que empecé a escuchar esta forma de referirse a los uribistas agresivos y carentes de argumentos que no toleran escuchar la verdad sobre la corrupción y la maldad de Álvaro Uribe Vélez, durante mucho tiempo me rehusaba a llamarlos así, con ese apodo que les pusieron hace muchos años, uribestias. Pues algo que me caracteriza a mí en medio de mis imperfecciones como ser humano y mis procesos personales de reflexión es el tener intacta la fe en la humanidad, en el prójimo. Soy de las que le apuesta al despertar de la conciencia y a la capacidad de cambiar de las personas. Pero después de tantos procesos vividos y luego de enfrentarme en las 2 últimas campañas presidenciales a situaciones donde estas personas enfermas y llenas de odio a Petro se mostraban amenazantes por escucharnos hablar de él,
o por escucharnos en la pedagogía contar las verdades de Uribe y tener que soportar que estas personas airadas nos gritaran cosas tan horribles. Nos lanzaban por la cabeza los periódicos de la publicidad de Petro y lo hacían desde sus rejas de las casas pobres de barrios de estratos 1 y 2. Qué ironías tiene el comportamiento de la sociedad. Esos periódicos hablaban de una política justa para ellos mismos, como por ejemplo las reformas sociales que nos devuelven los derechos al pueblo trabajador y de a pie, a la clase media, al pequeño emprendedor y al pequeño empresario, a los viejos y a las madres que dedican su vida a criar hijos entregando la vida misma sin ningún tipo de remuneración ni reconocimiento de la sociedad ni del sistema. También nos tiraban los periódicos y nos lanzaban groserías en sectores de estratos medios o altos, donde vive la gente de bien. Un día una señora de bien me dijo: usted no sabe con quién está hablando. Nos deseaban cosas perversas, según ella, para que nos diéramos cuenta que Petro era el cacas, como ellos lo llaman, o como lo llamaban, diría yo, pues el reconocimiento que hoy tiene nuestro presidente en el mundo es tan grande que llamarlo con insultos vacíos y sin argumento alguno resulta una ofensa a sí mismo para quien los profiere. Es como si se estuvieran refiriendo a ellos mismos. Eso demostraría que el cerebro de ese uribista está hueco, vacío y carente de toda capacidad para informarse y procesar información, carente de la capacidad de cuestionar lo que ve en un meme, o de estudiar la historia de su país sin emociones infundadas por los medios de comunicación. Guerrillero comunista nos va a volver como Venezuela. El cacas, violador y asesino de niños, era lo único que decían. Pero para esta fecha ya su vacío y ridículo argumento ha cambiado. Ya nada de eso con lo que asustaban a la gente inculta, desinformada e ignorante sobre la realidad del país les funciona, porque ni nos volvimos como Venezuela, ni se disparó el dólar a 8.000, ni le entregó el país a la guerrilla o a Cuba, ni tampoco salió Estados Unidos corriendo a bloquearnos económicamente como sí lo hizo con Venezuela. No se expropiaron las pensiones, ni se fue Marvel de Colombia, mucho menos el padre Chucho. Nada de eso pasó. Ahora entonces su único argumento son cantidad de chismes de los medios de comunicación pagos por la ultraderecha y por las cúpulas del poder uribista, donde nunca terminan comprobando nada, puras calumnias de las que les toca luego retractarse y con las que a medida que avanza el tiempo se degradan más los políticos tradicionales, la FLIP y los medios de comunicación por falta de veracidad y ética en sus acusaciones. Esta derecha salvaje y vampira sedienta de miseria y violencia para su país, defendiendo con afiladas garras sus grandes negocios del robo de los recursos públicos y el negocio de la libertad legislativa y judicial para poder producir, defender y sacar sus emprendimientos de la harinita blanca y todo tipo de drogas por el mundo. Con total impunidad y el visto bueno de las CIAs hacían leyes para su casta narco-uribista, no para la gente a la que van y le compran el voto y de la que se valen para estar en las curules del Congreso. Hoy en día entiendo que unos son los que se vuelven uribestias y otros los que se lucran. El uribismo es un fenómeno que se lucra de la ignorancia y que concentra enormes poderes legales e ilegales en Colombia. Todas estas cosas me hicieron comprender que definitivamente había un grado de bestialidad en estas actuaciones del utilizado pueblo uribista, porque un pobre uribista no es más que un pobre creado por ellos para ser utilizado. Mas entendí también que no solo el fenómeno mental del uribestialismo se da en las personas de muy escasos recursos, también lo vemos en otros niveles socioeconómicos. ¿Recuerdan aquellos orangutanes, con el perdón de los animalitos, haciendo muecas y señas grotescas en la marcha uribista, pegándoles a los periodistas de los medios alternativos, diciendo mentiras como si estuvieran repitiendo un libreto y paseando un ataúd mientras cantaban arengas deseando la muerte a Petro? Yo sí lo recuerdo porque lo vi con mis propios ojos. Decían: prefiero la guerra de Uribe y no la paz de Petro. Hay que ser una bestia desalmada para anhelar la guerra y repudiar la paz desde un lugar de privilegios y seguridad. Esos eran los uribistas de mejor estrato, pero en un nivel de bestialidad donde solo podemos ver que se conjugan perfectamente la ignorancia, el arribismo y el odio, tal cual así eran en campaña presidencial. Eso es lo que tienen todos ellos en común, sin importar el estrato. El uribismo fabrica ricos ignorantes y violentos, como también pobres, ignorantes y violentos. Pero, ¿cómo se fabrica un rico con esas dos principales características? Piense y respóndaselo usted, aunque más adelante aquí encontrará la respuesta. Recuerde que ignorante no es quien carece de títulos universitarios.